Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean todos ustedes bienvenidos. Este es la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Montesión. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar La inicio rifa a de nuestra clase 1.000 pesos, la rifa. virtual de A hoy. ver, Vamos de voy a agradecerles que si por favor no 96 activen su participantes, micrófono. 98, 100, 103, 107. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es el Ministerio Conquistadores del Reino. Y como ministerio, nosotros trabajamos con congregaciones en 12 países. Estamos trabajando, llevando este alimento espiritual en más de 20 países. El día de hoy queremos dar inicio a nuestra clase virtual de la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. La Escuela Montesión es una escuela virtual que tiene su propia plataforma en donde tenemos 20 escuelas. Las escuelas no se cobran. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. Cada una de estas escuelas dura aproximadamente un año y tenemos varias áreas ministeriales que se cubren como escuela profética, escuela apostólica, escuela pastoral, escuela del reino y así sucesivamente hasta también entrar en algunas áreas como la intercesión, la adoración, guerra espiritual y así sucesivamente. Para esto nosotros compartimos en un canal abierto como el día de hoy para todos los que quieran participar en nuestra escuela, ¿verdad? El día de hoy es como una muestra que nosotros damos acerca de la información que se comparte en las escuelas normalmente durante toda la semana, ¿verdad? Igual compartimos los libros, los manuales y todo lo que se comparte en la escuela regular. Solamente que como en la escuela es toda la semana, pues reciben más libros y manuales, ¿verdad? Pero el día de hoy queremos compartir con ustedes una enseñanza que es algo bien interesante. ¿Cómo entrar a la recámara secreta de papá? O sea, cómo entrar a ese lugar santo, al cielo mismo. Y para poder y dar inicio, vamos a invitar al pastor José Luis García. Buenas noches, amados, que el Señor les bendiga. En esta noche nosotros estamos hablando de este tema de cómo entrar a la cámara secreta, a la recámara secreta de papá. Realmente esto es un tema muy apasionante y es muy importante que podamos entenderlo. Realmente es como un fundamento para nuestra vida en el Señor. Hay tiempos que si nosotros nos descuidamos, puede pasar que incluso el servir al Señor tome tanto de nuestro tiempo que nos agotamos y comenzamos a descuidar ese tiempo de intimidad, ese tiempo donde entramos en la recámara secreta. El Señor siempre ha querido acercar a su pueblo a Él. A mí siempre me llamó mucho la atención cuando el pueblo de Israel, nosotros vemos que primeramente Moisés tuvo un encuentro con Dios en esa zarza ardiente. Y luego Dios le dice a Moisés que vaya a liberar a su pueblo, a sacarlo de la esclavitud. Va a sacar de la esclavitud a un pueblo que en ese tiempo tenía una mente de esclavo, un corazón de esclavo, que habían estado esclavos por más de 400 años. Y así es como cuando nosotros venimos al Señor, cuando nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Veníamos con una mentalidad de esclavos. Entonces nosotros vemos que en el caso del pueblo de Israel, Dios lo saca con mano fuerte, con poder, con señales y prodigios tremendos, porque lo que se vio y se manifestó realmente fue poderoso. Entonces el pueblo de Israel tenía la mentalidad de que Dios los llevaba a la tierra que fluye leche y miel. Pero realmente cuando Dios le dice a Faraón que deje ir a su pueblo, le dice que los deje ir para que les sirvan y le adoren en el desierto.
Moisés lleva al pueblo al lugar donde él tuvo su encuentro con Dios. Los quiere llevar ahí porque quiere volver a ese lugar de encuentro y quiere llevar al pueblo a ese lugar. Pero el pueblo realmente no había conocido a Dios. Y a pesar de que el Señor se les había manifestado una y otra vez con milagros, con prodigios, con poder, cuando ellos venían saliendo de Egipto, venían gozosos porque iban a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, nosotros vemos más adelante cuando están con problemas, entonces dicen, no, es que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero vemos la mano de Dios y vemos como los egipcios que habían venido a perseguirlos se ahogaron en el Mar Rojo. Y entonces comienzan las mujeres con una danza, con panderos. Los panderos son un instrumento de victoria y de alabanza. Entonces danzan, se gozan. Dios es bueno, el Dios de Israel es bueno. Pero empiezan a caminar en el desierto y se encuentran con problemas, tal que quieren agua, quieren comida y empiezan a quejarse otra vez. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y cada vez que sucedía que la mano de Dios se manifestaba, qué bueno es Dios, qué poderoso es nuestro Dios. Pero luego venía otro problema, ellos decían, no, mejor nos hubiéramos quedado. Moisés, ¿para qué nos trajiste hasta este lugar en el desierto? Entonces, nosotros vemos que ellos realmente no tenían esa conexión, realmente no tenían esa intimidad con Dios. Y ellos solo conocían a través de los beneficios que estaban obteniendo. A veces hay personas que pueden estar buscando los beneficios, pero amados, si ponemos nuestra mirada en los beneficios y en las bendiciones, y fíjense, no es que sea malo saber que tenemos bendiciones y los beneficios, pero la relación no se puede basar en eso, no se puede basar en los beneficios, porque si eso pasa, no logro entrar en esa intimidad. Dios quiere que lo busquemos por quien Él es, no por lo que Él nos pueda dar. La palabra nos dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó? Estuvo atento a su palabra y la oyó. Dios nos está diciendo, escucha, hijo mío, está atento a mis palabras. Entonces, no es lo mismo escuchar, oír como con indiferencia, que poner todo el corazón en lo que Dios nos quiere hablar. Ahora, nosotros sabemos que hoy en día vivimos en un tiempo muy diferente. ¿Por qué es esto? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice la Escritura que el velo fue roto. Y eso significa que tuvimos acceso al lugar santísimo. Pero es el problema. Hay muchas personas que no entran en el lugar santísimo, se quedan en los atrios. Ya no es que entramos y salimos, ya entramos, ya estamos ahí. Aún en el antiguo pacto, usted ve que Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero nosotros necesitamos entender que nosotros moramos en su presencia todo el tiempo. En su presencia estamos de continuo y somos testigos en todo tiempo. Pero para poder ser buenos testigos, necesitamos conocerle a Él en la intimidad, tomar mi tiempo con Él. En todo tiempo estoy caminando en su presencia, pero necesito buscar ese momento solas donde yo puedo derramarme, adorarle, donde yo me puedo postrar y estar en su presencia. El Señor conoce nuestro pensamiento, hasta lo más íntimo de nosotros lo conoce. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Él no lo podemos engañar. Él nos conoce aún mejor que nosotros mismos. Hay unos tiempos de intimidad, porque la relación es personal. Dios es personal con cada quien. Nadie tiene la comunión con el Señor de la misma manera que el otro. A veces nosotros pensamos que como es mi relación con el Señor, si la otra persona no lo tiene igual está mal, pero no es así. Es algo personal. Hay tiempos que nos estamos deleitando en su presencia. Hay tiempos que uno solo se encuentra diciendo, Abba, Padre. Y usted quiere decir algo más, pero solo eso puede decir en ese momento. Hay tiempos que usted solo le dice, Santo, Santo eres tú. Pero es una relación personal, fluye del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Necesitamos fluir desde nuestro espíritu y el Espíritu Santo mora en nosotros y somos uno. Todo aquel que ha creído, uno es con Él.
para entrar en comunión, porque el apóstol Pablo decía, y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la comunión? Significa esa intimidad. Intimidad es que puedo abrirle mi corazón. Él me conoce y yo lo voy conociendo a Él cada día más. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Él nos conoce muy bien a nosotros, aún más que nosotros mismos. Pero Él quiere que los conozcamos más a Él. A mí siempre me ha impactado cuando en la escritura Él le dice al pueblo de Israel, los atraje con cuerdas de amor. Pero ellos no lo entendieron. Dios nos trae ante Él, nos atrae a su presencia con cuerdas de amor. Pero también nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Mire lo que dice en Salmos capítulo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire esto que era lo que decía David. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Es decir, tenía ese anhelo de buscar de su presencia, de estar en la intimidad con Él. ¿Cuál es el punto? Dios no es el que determina mi hambre y mi sed, porque a veces nosotros pedimos, Padre, pon hambre y sed de ti en mi interior. Pero el tener esa hambre y esa sed de buscar de su presencia, de estar con Él en la intimidad, depende mucho de mí también. Por ejemplo, en lo natural, el apetito que yo tenga depende de qué es lo que estoy comiendo. Si durante días solo me pongo a comer comida chatarra, entonces me voy a acostumbrar a eso. Entonces va a depender de lo que yo me estoy alimentando, lo que yo escucho, lo que yo leo, de qué estoy alimentando mi espíritu. Porque llega un momento que ya no sabemos cómo acercarnos a Él, aunque su espíritu está en nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos de qué nos estamos alimentando. También pasa otra cosa. Si yo dejo de comer por mucho tiempo, como que se me quita el hambre. Y luego que uno quiere volver a comer, el estómago ya no lo soporta. Por eso, cuando una persona ha pasado mucho tiempo sin comer en lo natural, se dice que no puede empezar a comer así de lleno, sino que tiene que empezar suave y ligero. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? El punto es que si usted deja de comer por un largo tiempo, deja de tener hambre. Entonces, si usted se descuida de esa intimidad con el Señor, de estarlo buscando constantemente, usted se empieza a enfriar y le empieza a costar entrar. El punto es, ¿cómo estamos? ¿Realmente tenemos esa hambre, esa sed de estar en su presencia, de pasar ese tiempo en la intimidad con Él? Hay cosas en nuestro corazón que comienzan a provocar que yo ya no me acerque al Señor. Por eso es tan importante que nos cuidemos. Y mire, mis amados, Dios quiere hacer grandes cosas. Quiere hacer cosas que ni usted ni yo nos imaginamos. Porque quiere moverse en unos niveles increíbles con usted y conmigo que no tenemos ni idea. Porque si pudiéramos ver más allá, el mundo dice que hay crisis, que hay problemas y todo eso, pero a mayor crisis que estamos viendo allá afuera en el mundo, Dios está trabajando con la iglesia, está transformándola. La iglesia se está levantando empoderada, con mayores niveles de autoridad y de poder. José, llévale tu teléfono, por favor, rápido. Se apagó tu micrófono, espérame. Ah, mételo, mételo. Usted y yo no podemos impartir a otros si no nos estamos llenando nosotros al pasar tiempo en la intimidad con Él. Es necesario eso, no podemos descuidar la recámara secreta. Hay momentos donde Él nos llama, donde el Espíritu Santo nos dice, sube y ven. Y usted tiene que atender al instante, porque usted va a ser desobediente. Los tienen que obedecer. Necesitamos ser sensibles, escuchar cuando Él nos está llamando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Algunos a veces dicen, bueno, porque algunos dicen, bueno, es que a mí el Señor no me habla, pero no es que no te hable, Él sí te está hablando, pero muchas veces nosotros no somos sensibles para escuchar cuando Él nos está hablando.
Tenemos que saber que es vital, porque en esa presencia a solas somos impregnados. Es activado todo lo de Dios, es activado todo lo del Espíritu. No podemos menospreciar estar en esa presencia, porque a veces lo menospreciamos. Y usted dirá, ¿cómo es eso que lo menospreciamos? Cuando nosotros preferimos hacer otra cosa. Y hay muchas personas que se ponen a hacer otra cosa y si les queda tiempo, entonces entran a buscar su rostro. Pero no puede ser así. Necesitamos ponerlo a Él en primer lugar. Él tiene que ser nuestra prioridad. Al Señor no lo vamos a engañar con palabras. A Él tenemos que venir con el corazón sincero. Y en la medida que la palabra nos va siendo revelada, la palabra fluye en esa intimidad, porque Él es la palabra. Empieza a hacernos revelada su misma palabra. Hay una urgencia en este tiempo, porque el Espíritu está diciendo, sube y ven, porque quiero más tiempo en la intimidad contigo. Renuncia a todo aquello que te está estorbando para entrar en la presencia, en la intimidad. ¿Qué valora usted más? Hay que establecer nuestras prioridades. En la presencia del Señor somos levantados, activados, y todo lo demás viene por añadidura. Pero es necesario amarle a Él sobre todas las cosas. Miren lo que dice en la Escritura en Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dios es un Dios celoso. Él te cela a ti con celo santo. Él cela tu llamado, la unción, la palabra, el depósito, la obra que Él ha comenzado en ti y que terminará. Hay un celo de Dios por tu vida y por tu llamado. Necesitamos entrar en la recámara secreta. Pero para poder hacer eso, es necesario que nos preparemos adecuadamente. Y el Señor en este tiempo nos ha ido trayendo una palabra de que es necesario limpiarnos y santificarnos. Miren lo que dice en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque Esther tuvo que pasar un año de tratamiento en la casa de las mujeres. Dice que estuvo 6 meses tratada con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y afeites. Esther tipifica a la iglesia, una que está dispuesta para el rey. Entrar a la recámara secreta del rey es un lugar de privilegio, es un lugar de intimidad. No todos podían llegar ante la presencia del rey. Este proceso que pasó Esther para prepararse antes de presentarse delante del rey nos habla de un tiempo de purificación, un tiempo de limpieza. Necesitamos limpiarnos y santificarnos para poder presentarnos delante del rey. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos santificarnos y purificarnos para presentarnos limpios y santos delante del rey? Esta noche yo les quiero hablar de cómo podemos hacer esto a través del ayuno. Porque muchas personas no entienden cuál es el propósito del ayuno o cómo se hace un ayuno efectivo. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, de para qué es el ayuno y cuál es la efectividad que el ayuno va a representar en cada uno de nosotros. Para hablarles del ayuno, primero voy a decir que en la Biblia se nos dice acerca de 2 tipos de ayuno. Uno es el ayuno total, que es cuando una persona no come ni bebe nada. No come ni bebe. Es ese ayuno, por ejemplo, el que hizo Moisés cuando fue a buscar las tablas de los mandamientos. Ese fue un ayuno sobrenatural, porque dice en la escritura que Moisés estuvo 40 días y dice que en esos 40 días no comió ni bebió. Una persona humana no puede estar sin beber agua durante tanto tiempo. Así que ese fue un ayuno milagroso. Creo que el más extremo que se menciona en la Biblia. Otro ejemplo de este tipo de ayuno es el del apóstol Pablo. Nosotros vemos en Hechos capítulo 9, donde él nos cuenta cómo fue su conversión. Y dice que después
de su encuentro con el Señor, dice que fue llevado a la ciudad y dice que no comió ni bebió durante 3 días hasta que la vista volvió a él. Son ayunos completos, sin comida y sin bebida. Pero quiero hacerle una aclaración aquí. El cuerpo puede pasar mucho tiempo sin comida, pero lo que no puede el cuerpo aguantar es mucho tiempo sin beber, porque las funciones del cuerpo dejan de funcionar. Es decir, el agua es vital para muchas funciones del cuerpo. Entonces, no tomar agua o no tomar líquido es muy peligroso. Solamente debe hacerse bajo la dirección de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si Dios te manda y te especifica que hagas un ayuno sin comer y sin tomar agua, si es instrucción de Dios, entonces hazlo, porque Él te va a respaldar. Pero de lo contrario, no intentes ayuno sin bebida, sino mejor solamente de comida. Por otra parte, tenemos el ayuno parcial, que es cuando la dieta se restringe o cuando determinas pactarlo con ciertas posibilidades. El ayuno parcial lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Daniel. En Daniel capítulo 10 nos habla de que Daniel en determinado momento decidió abstenerse de los manjares delicados, porque Daniel estaba bajo el cuidado del rey. Él comía la comida real, pero en un determinado momento él decidió abstenerse de los manjares. Y eso fue un ayuno parcial. Pero de todas maneras, cuando él llega y recibe la revelación de lo que Dios iba a hacer para su pueblo, para liberar al pueblo de la cautividad en Babilonia, Daniel hace un ayuno, pero hace un ayuno selectivo. Dice que se abstuvo de manjares delicados. Entonces tenemos estos ejemplos en la escritura. Y yo quiero tomar algunos ejemplos del ayuno, no solamente en el Antiguo Pacto, sino también en el Nuevo Testamento. Porque hay algunas personas que piensan que se ayunaba, pero solo en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros vemos en las Escrituras, vemos que también la iglesia primitiva también ayunaba. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces en este texto dice ministrando estos al Señor y ayunando, es decir, ellos ayunaban. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces yo quise mostrarles estos dos textos para mostrarle que no solamente en el Antiguo Testamento se ayunaba. Nosotros vemos aquí que la iglesia primitiva también ayunaba. Así que ahora vamos a ver qué es lo que genera exactamente el ayuno. David ayunó poco antes de asumir su puesto dado por Dios como el rey de Israel. También vemos que Daniel ayunó durante 21 días para poder recibir respuesta de parte de Dios. También vemos, por ejemplo, que Josafat proclamó ayuno para recibir instrucciones de parte de Dios. Jesús ayunó antes de entrar a su ministerio, ayunó 40 días en el desierto. También, como dijimos, el apóstol Pablo ayunó después de su conversión. También vemos nosotros que los discípulos ayunaban y oraban cuando el Espíritu Santo separó a Pablo y a Bernabé para el servicio. O sea, en la Biblia nosotros encontramos una serie de ayunos que diferentes personas hicieron. Entonces lo que nosotros descubrimos es que el ayuno sí es efectivo. Pero lo que nos toca descubrir en la iglesia es por qué es efectivo el ayuno. Porque es algo que se ha entendido mal por mucho tiempo. A veces en la iglesia se le enseña a la gente de que hay que ayunar, pero en realidad no se le enseña por qué es importante ayunar y qué tiene que ver el hecho de que yo no coma con el poder de Dios o con que Dios haga algo. ¿Qué tiene que ver que yo no coma con que Dios vaya a hacer algo? ¿Acaso tiene que ver con el sacrificio físico que uno haga?
Porque usted mira, por ejemplo, los ascetas en la India, que son los que se autoflagelan, se castigaban a sí mismos, gente que de pronto entraba en meditación, pero usted ha visto, por ejemplo, que se sientan sobre clavos, o sea, se someten a un sufrimiento físico. Pero nos preguntamos, ¿qué tiene que ver eso? ¿Acaso el favor de Dios se puede mover porque sufras físicamente? Entonces lo que te da eso a pensar es, ¿acaso el sufrimiento del hombre puede hacer que Dios mueva la mano en favor de alguien? ¿De dónde salió eso? Lo que nosotros hagamos puede mover el favor de Dios para con nuestra vida. ¿Acaso el ayuno es parte de eso? Porque necesitamos entender algo. La iglesia sabe que tiene que ayunar, pero como muchas veces no se ha hablado acerca de por qué se tiene que ayunar, la gente no sabe cuál es el propósito, por qué es efectivo. Y ese es el riesgo de malentender lo que es el ayuno. ¿Por qué le digo esto? Porque la sociedad en la que vivimos tiene una influencia muy grande de lo que es la cultura católica. Y eso no trabaja con nuestro consciente, trabaja con nuestro inconsciente. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay cosas que están muy arraigadas en nuestra cultura y no es que estemos buscando interpretarlas, sino que son cosas que están en la cultura como parte de esa influencia. Están metidos esos conceptos, el concepto de que Dios ayuda o se mueve en favor de los que se sacrifican, porque dentro de la cultura católica eso es lo que se mira. Se mira, por ejemplo, en la procesión, que la gente se arrodilla y va caminando de rodillas, o todo tipo de cosas que hacen con sacrificios físicos, buscando que por su sacrificio Dios los vaya a ayudar. No nos damos cuenta, pero todo está eso inmerso dentro de la cultura de los países en los que vivimos. Entonces, cuando eso está metido, esa influencia, y te dicen que hay que ayunar, inconscientemente uno puede pensar que es por eso, por el sufrimiento tuyo que está trayendo el favor de Dios. Pero no tiene nada que ver con eso. Es decir, nosotros necesitamos romper con eso, romper con ese mito católico de que Dios te va a ayudar porque te sacrifiques en algo. Porque en este sistema en el que vivimos, no solo opera esa influencia del catolicismo, sino también el favor o el intercambio de todas las cosas. ¿Qué le quiero decir con esto? En la cultura en donde nosotros vivimos, en esta sociedad, si no pagas algo, no te dan. Si no das, no recibes. En este sistema no hay nadie que haga las cosas de gracia, que haga las cosas porque sí, sino que siempre hay como un permanente intercambio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú te criaste con un intercambio continuo de que, si sales bien en la escuela, te compro esto. O sea, hemos crecido con esa cultura de que todo cuesta algo, que te piden algo para poder recibir algo. Entonces, cuando tú has crecido con eso, son años que llevamos de tener eso en nuestra mente. Pero luego de pronto te encuentras con un Dios, con un Padre amoroso, que no te pide nada para bendecirte o para darte algo. Él te lo da de gracia. De hecho, cuando nosotros recibimos la salvación de parte de Dios, es porque el Espíritu Santo nos ha dado convicción de pecados, nos ha llevado a un arrepentimiento. Y la salvación es un regalo divino de parte de Dios, gracia total y absoluta. La Biblia dice que somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Así que la fe también es un don de Dios. Entonces tenemos que entender que desde la fe hasta el arrepentimiento es porque el Espíritu Santo te trae convicción de pecados. Y al acercarnos a Dios, al ser limpiado de los pecados y al pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la maldición a la bendición, todo eso constituye un regalo de parte de Dios, un regalo que Él te da por gracia. Y no tuviste que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque si Dios, para lo más grande que puede recibir un ser humano, lo da por gracia, por la obra de Cristo, entonces, ¿por qué para ayudarme o para escuchar mis oraciones yo tengo que sacrificarme o pasar un sacrificio físico? ¿Cómo puedo pensar, por ejemplo, que si yo no necesité ayunar para ser salvo, necesite ayunar para que Dios salve a alguien?
Entonces es necesario que nosotros cambiemos ese entendimiento que hemos tenido acerca de lo que es el ayuno y por qué es importante. Y para hablar de esto, yo le quiero mostrar un texto que se utiliza mucho para hablar acerca de esta enseñanza. Vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 30. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este pasaje muchas veces se usa para dar una interpretación al ayuno, de por qué el ayuno puede hacer que un demonio salga, por ejemplo, o hacer que una enfermedad se sane o genere algo. Pero vamos a ver algo, vamos a analizar esto. Si estamos diciendo que Dios hace todo por gracia divina, que el hombre no puede generar el favor de Dios desde sus propias obras, entonces, ¿por qué creemos que un demonio va a obedecer porque otra persona no come? ¿Acaso va a decir el demonio, ay no, ahí viene ese y lleva 5 días sin comer? No, ese no es el tema. El tema es que los discípulos no es que no quisieron echarlo fuera, sino que no pudieron. Pero ¿por qué no pudieron hacerlo? Porque ellos habían hecho esto en otras ocasiones y habían podido. Porque dice que cuando Jesús mandaba a los 70 de 2 en 2, entre los cuales estaban incluidos los 12, dice que los demonios salían y entonces venían los discípulos emocionados y diciendo, Maestro, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cuando este muchacho endemoniado fue traído a ellos, el demonio no salió. Ellos quisieron hacer lo que habían hecho en otras ocasiones, pero nosotros vemos aquí que el demonio no salió. Pero cuando Jesús ve lo que había pasado, él toma el asunto en sus manos y él le dice al padre del muchacho que para el que puede creer, todo le es posible. Y por lo tanto la clave en este pasaje está en eso, es creer, porque si yo creo, todo es posible. Él dice creer, no dice creer y orar, no dice creer y ayunar, no dice creer y sacrificarse, es creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿por qué cuando los discípulos le preguntan a nuestro Señor Jesús por qué no pudimos echarlo fuera? Él les dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. El género del que Jesús está hablando no es el género del demonio. El género del que está hablando Jesús es el género que él menciona en el versículo 19, cuando él dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Es decir, la incredulidad es lo que sale con la oración y el ayuno. Entonces entendemos esto.
Entendemos que si los sacrificios, las obras nuestras, no son lo que hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor, ¿por qué el ayuno, que es un sacrificio personal de abstenerme de un alimento, es un hacer mío? ¿Por qué eso puede mover la mano de Dios? Lo que mueve la mano de Dios no es el hecho que yo no coma. Lo que mueve la mano de Dios es mi condición espiritual, mi relación con el Espíritu. No se trata de que yo coma o no coma. El ayuno no es para ganarme el favor de Dios. Es para atacar mi carne y sujetar mi alma, para darle autoridad al Espíritu. Es decir, el ayuno es un tema que trata conmigo. ¿De qué les quiero hablar con esto? Bueno, nosotros entendemos que el ser humano es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y en nosotros lo que tendría que gobernar es el espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces eso no es lo que está ocurriendo. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un empleado y tiene que trabajar en la mañana y en la tarde, pero al mediodía le hace una enorme comida, un banquete, no espere que a la tarde la persona arranque trabajando. Porque si usted tiene que trabajar en la tarde y sabe que va a ser un trabajo fuerte, pero al mediodía se come, por ejemplo, una gran sopa, más vale que mejor vaya preparándose a dormir una siesta, porque el cuerpo no arranca después de eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? Porque la carne se enseñorea. Entonces, ¿qué es lo que hemos entendido? La carne tiene que estar sujeta en esclavitud. Lo que yo hago es ponerla en su lugar. Pero el problema entonces es de que muchas veces nosotros no podemos oír la voz de Dios porque el espíritu no es el que está gobernando, sino la carne y el alma. Necesitamos entender esto. Cuando usted ayuna, el alma no encuentra un asidero, una razón para hacer eso. El alma solo encuentra excusas para no hacerlo, porque el ayuno no tiene razón en lo natural, no tiene un razonamiento lógico. Cualquier persona natural no puede discernir lo espiritual, porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Entonces, si le dices a una persona, es que estoy ayunando, si esa persona no tiene ese entendimiento, va a decir, ¿y por qué haces eso? ¿Quieres bajar de peso? No encuentra otro motivo por el cual uno no va a comer. No cabe en el razonamiento. Y si alguien trata de entender, ese razonamiento lo va a pensar con el primer concepto que les planteé, que era el de que el ayuno es un sacrificio físico para que Dios se mueva a tu favor. O sea, nosotros, en la cultura católica que se ha vivido, se maneja que una persona que se sacrifica puede alcanzar el favor de Dios. Y como las personas en el mundo ese lenguaje sí lo conocen, entonces te van a entender desde ese concepto. Ahora, no importa si las otras personas no te entienden. El peligro es que nosotros no entendamos mal, porque el no comer no tiene nada que ver con que Dios va a hacer algo. El no comer es la esclavitud para tu carne, es sujetar tu alma y tu capacidad para afinarte con el Espíritu de Dios, que el Espíritu sea el que gobierne. Porque afinado con el Espíritu de Dios, la unción puede trabajar con libertad. Mire, por ejemplo, dice en la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando él se bautizó. Y dice que después lo llevó al desierto y ahí Jesús ayunó por 40 días. ¿Qué fue el propósito de ese ayuno? Jesús con ese ayuno en el desierto fue a morir a su yo, para que entonces, después de esos 40 días, lo único que quedó fue el Cristo. Entonces él tenía que morir a su yo para que fuera efectivo en su ministerio, porque él necesitaba tener un ministerio breve y muy contundente. Él no podía permitirse el margen de error que a veces nosotros nos permitimos. Porque él no podía, por ejemplo, si el Padre o el Espíritu Santo, a través de la directiva del Padre, le decía que tenía que ir a resucitar a Lázaro y que no ahora, sino dentro de 3 días. Entonces, Jesús no podía decir, no, mejor no en ese día, mejor me voy al otro día. No, él tenía que estar realmente afinado a lo que estaba escuchando de parte del Padre. Él sabía quién tocaba y a quién sanaba. Él sabía qué decir y cuándo entrar. Entonces, por eso es que él en sus 3 años de ministerio fue decididamente efectivo, contundente. Él sabía que tenía la unción del Espíritu para hacer todas estas cosas.
porque es el Espíritu el que genera estas cosas. Pero él tenía que saber cuándo y cómo el Padre quería generar las cosas. Jesús tenía que saber cuándo contestar y cuándo no hablar, porque lo que hizo él está registrado en las Escrituras. Él no podía permitirse el error que muchas veces nosotros nos permitimos. Él estaba en una afinidad, estaba sintonizado con el Padre, a lo que el Padre le decía. Por eso él podía decir con seguridad: lo que yo digo, no lo digo por mí mismo. El Padre me dijo que lo dijera. Lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino porque el Padre me dijo que lo hiciera. Él tenía que tener esa conexión, eso, estar bien sintonizado con la voz del Padre para poder ser efectivo y contundente. Entonces, ¿cuál es el problema de que muchas veces nosotros no logramos alcanzar eso? Porque nuestra alma y nuestra carne se oponen a que seamos sensibles a la voz de Dios, se oponen a escuchar a Dios. Hay algo que el Señor quiere pedirnos y es que seamos sensibles a su voz. Entonces, el ayuno ataca tu alma y tu carne. Por eso para Dios es tan importante el ayuno, porque el ayuno es una cuestión tuya de tratar contigo mismo. El alma está para ser dirigida por el Espíritu. Y una vez que ésta está sometida al Espíritu, es muy útil. Pero ella misma, el alma no puede creer con la fe de Dios. El alma tiene convicciones de conocimiento. El alma tiene convicciones de conocimiento, pero no tiene convicciones espirituales, porque es alma, no es espíritu. Entonces lo vemos, por ejemplo, si hablamos y decimos que el ayuno es con motivo para sacar el género de incredulidad, vemos, por ejemplo, en la Escritura, encontramos que las personas de la ciudad de Nínive oraron y ayunaron en contestación a la palabra que Dios les trajo a través del profeta Jonás, para que Dios no destruyera la ciudad de Nínive. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos ayunaron y sufrieron hambre para que Dios no los destruya. Fíjese en esto. Ellos dicen que meten en ayuno hasta los animales, pero eso fue cuestión de ellos. Dios no les dijo que ayunen los animales. Fue una cuestión de ellos, un concepto de ellos. Pero ¿qué fue lo que cambió el hecho que ellos ayunaran y que Dios escuchó y tuvo compasión de ellos? La actitud de ellos. Cambió su actitud, porque ellos ellos no estaban bien espiritualmente. Por eso es que Dios les había mandado la palabra a través del profeta Jonás, de que dentro de 40 días Nínive sería destruida. Entonces, lo que movió a Dios a tener compasión de ellos y no destruir Nínive no fue el hecho que ayunaron, sino el hecho de que mostraron ese arrepentimiento sincero y cambiaron su proceder. Si ellos no hubieran creído, no habrían ayunado. Pero ellos creyeron a la palabra del profeta Jonás. El ayuno de Nínive mostró que ellos decían: Señor, creemos a la palabra de tal manera que nos arrepentimos. Y lo que ellos dijeron es: bueno, ya basta de estarnos divirtiendo, de banquetes, de darnos gusto, tenemos que alinearnos con lo que Dios nos está diciendo. Encontramos también en el ejemplo de Josafat. Josafat estaba en una situación complicada porque varios enemigos se habían aliado para venir contra él y él no sabía qué hacer, estaba desorientado. Él necesitaba una directiva de parte de Dios, pero no la tenía. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Se metió en ayuno y mandó al pueblo a entrar en ayuno también. Entonces, quiero que usted entienda lo que es el ayuno. Es un trato con uno mismo, una manifestación personal de querer contactarme con Dios, de poder escuchar la voz de Dios. Necesito que Dios me hable, necesito poder escucharlo. Lo que estoy haciendo con el ayuno es matar mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad, todo eso que es producto del alma, porque el humilde es el que recibe el favor de Dios y el alma no es humilde. La única manera de lograr ser humilde es vivir las cosas en el Espíritu. Para lograr ser la humildad que Dios quiere que nosotros tengamos, que es la verdadera humildad. Entonces dijimos que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona es espiritual, está gobernada por el Espíritu. Su alma está sujeta y obedece al Espíritu y su carne está esclavizada. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona está en lo natural,
Su alma es la que gobierna y el espíritu muere por delitos y pecados y la carne está sujeta al alma. Pero hay otro momento que es cuando el hombre cae en la mayor degradación, que es cuando la carne gobierna. Esa es la peor degradación que un ser humano puede tener, que la carne gobierna, el alma esté sujeta a los deseos de la carne y el espíritu muere en delitos y pecados. Entonces quiero que usted mire esto. La mayor degradación de una persona, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, los pecados de perversión, porque esa persona ya su alma no está gobernando, ya no razona, ya no tiene ese dominio, sino que la carne es la que está mandando, dice, por aquí, por allá, y el alma solo diciendo, bueno, es que así soy yo, y como que se sujeta a lo que la carne dice. No es que es así, es que la carne está mandando en ese momento. Y si supieras lo que eres, no harías lo que haces, porque no eres eso, eres otra cosa. Entonces necesitamos entender esto. Si yo quiero ser una persona espiritual, necesito que mi espíritu sea el que gobierne. No mi carne, no mi alma. Tiene que ser el espíritu. Si yo quiero ser una persona espiritual, yo tengo que discernir espiritualmente, vivir espiritualmente. Pero para eso necesito someter la carne, meterla en yugo y romper los yugos del alma y meterla bajo el yugo del espíritu. Si hay un pasaje en la escritura que nos habla mucho y contundentemente sobre lo que es el ayuno, es Isaías capítulo 58. Vamos a ver lo que dice. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, aquí vemos que dice que lo que ellos están pidiendo es bueno, porque dice, piden justicia, piden rectitud. No es malo lo que ellos están pidiendo. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a ver lo que dice el versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces aquí vemos que el Señor no estaba contento con la manera en que ellos estaban ayunando. Porque dice, ustedes buscan su propio gusto, oprimen a sus trabajadores, tienen contiendas, debates, hieren con el puño inicuamente. Y dice, no ayunéis como lo hiciste hoy. No dice no ayunes nunca, sino dice, no ayunes como lo hiciste hoy. Así no quiero yo. Esa no es la manera. Luego vemos que dice el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces mire lo que dice, ¿les parece que eso es un día agradable para Dios? Porque nosotros vemos, por ejemplo, que en Eclesiastés dice, come y bebe del fruto de tu trabajo y alégrate. Cuando Dios te está diciendo eso, es que eso también es un don de Dios. Disfrutar, Él te provee esas cosas. O sea, lo que Dios quiere no es que estés sufriendo. Lo que Dios quiere es que hagas las cosas bien. Por ejemplo, cuando un padre manda a un hijo a la cama sin comer, la idea no es hacerlo sufrir. De hecho, cuando el hijo se va a la cama y lo ve así como triste y se acuesta, y al padre le duele en su corazón. No es su noche agradable sentarse en la mesa a comer sabiendo que está probando el bocado que había cocinado para el hijo, pero que por su mal comportamiento no se lo permitió. Pero no es su noche agradable. Entonces, no es día agradable para Jehová ver a sus hijos sufriendo. Eso no lo hace feliz. Él dice, ojalá sin sacrificarte me escucharas. Ojalá que comiendo la mejor comida me estuvieras escuchando y fueras efectivo. Pero vamos a ver qué continúa diciendo en los versículos del 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Fíjese, aquí nos habla de los beneficios que trae el ayuno, lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que el ayuno no es que no tengo que comer, sino que tengo que ayudar a los pobres? No, no está hablando de eso. Está hablando del resultado que va a tener en tu vida. Habla de las consecuencias que tiene en tu vida. Dios no se está pidiendo que sufras. Dios está pidiendo que seas una persona que haga las cosas bien, que tenga amor para con tu familia, para con tu prójimo, que contestes bien, que hables bien, que no seas egoísta, que no seas chismoso, que no andes en contienda, que seas obediente. Porque ¿qué dice del verdadero ayuno? Él lo que está diciendo, ese es el resultado que yo quiero. Entonces, el objetivo del ayuno no es el sufrimiento de no comer, sino que es el resultado de lo que Dios busca. Porque cuando nosotros ayunamos, nos estamos conectando con Él, porque entonces nuestro espíritu es el que va a gobernar. Está sometiendo lo que es alma, lo que es la carne, y el espíritu gobernará. Y ahí vamos a ver ese resultado. Por eso una iglesia que ayuna es una iglesia explosiva, una iglesia empoderada, pero no es porque no coma, sino que es empoderada porque es una iglesia que es sensible a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces, ¿cuál es el yugo del alma? Yugo no es peso. Aquí nos está hablando de dirección. Porque aquí nos habla comparando el yugo con el que se le ponen a los animales para poder dirigirlos por donde deben ir. Entonces, ¿cuál es el problema del alma? Es que el alma tiene un yugo. Siempre tiene sentimientos, emociones, pasiones, pensamientos, conocimientos y quiere dirigir. Y no puede hacer lo que Dios dice porque tiene un yugo que lo lleva por otro lado. Entonces Dios dice, deja ese yugo y ponte el mío, que es liviano y fácil de llevar. Entonces, ¿cómo puedo yo romper el yugo de mi alma para entonces ponerme el de Cristo? Para eso tienes que romper primeramente con ese yugo del alma. No puedes andar con dos yugos, porque imagínese usted un buey con dos yugos y que uno lo tira para la derecha, otro para la izquierda y ya el animalito no sabe qué hacer, está confundido, que lo jalan para un lado o para otro. Y ese es el problema, que el alma muchas veces tira para un lado y Dios quiere llevarte por otro lado. Y eso te genera confusión, porque cuando el alma gana, el espíritu se siente mal. Y cuando el espíritu gana, el alma no entiende y reclama. Y entonces está como en ese tirando de un lado y para otro. Y hay personas que cuando están en esa situación, entonces ahí es cuando se sienten tristes y dicen, no, yo creo que no sirvo para esto, soy muy limitado. No es que sea limitado, porque lo que pasa es que ese yugo del alma está queriendo llevarlo en otra dirección. Por eso, el ayuno mete tu alma y tu carne en sujeción. Y ahí puedes ver cómo se rompe ese yugo del alma. El ayuno rompe ese yugo, rompe la ligadura de impiedad. Ese es el ayuno que Dios quiere, porque el Señor quiere una iglesia donde se vean esos resultados. Y cuando logremos esto, entonces estaremos listos, santificados y purificados para poder entrar en esa recámara secreta y estar atentos para oír lo que Dios está queriendo decirnos. Porque para eso es, porque así nosotros somos sensibles a la voz de Dios. Podemos escuchar lo que Él nos está queriendo decir. Amados, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros en este tiempo. Él quiere hacer cosas que ni usted ni yo nos imaginamos. Quiere moverse en mayores niveles, mayores dimensiones con nosotros, que nosotros ni tenemos idea. Porque si pudiéramos ver más allá, porque el mundo lo que ve es crisis y problema, pero la iglesia está siendo transformada, está siendo empoderada con mayores niveles de autoridad y de poder.
Pero para eso es necesario que entremos a esa recámara secreta, donde podemos escuchar la voz del Padre. Ahí es donde somos transformados y empoderados. Necesitamos ser sensibles para escuchar cuando Él nos está llamando, para poder escuchar su voz y lo que Él está pidiendo de nosotros y arrepentirnos por todo aquello que hayamos hecho, que haya contristado al Espíritu Santo. Todo cosa que hayamos hecho, hasta palabras que hayamos dicho, que hayan herido al Espíritu Santo, que lo hayan contristado en nuestro interior. Es necesario entender esto porque es vital. Ahí es donde nosotros somos impregnados, donde somos activados. No podemos menospreciar eso. Hay una urgencia en este tiempo. El Espíritu está diciendo, sube y ven, porque quiero más tiempo en la intimidad contigo. Renuncia a las cosas que te están estorbando para poder entrar en la intimidad conmigo. Renuncia a las cosas que te están distrayendo para que no escuches mi voz. Es necesario establecer las prioridades. En la presencia del Señor somos levantados, somos activados. Pero es necesario que nosotros nos limpiemos, nos santifiquemos y nos purifiquemos para poder entrar en esa recámara secreta donde está el Padre y podamos escuchar su voz. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Queremos dar gracias al Señor por lo que Él está haciendo con nosotros, esta palabra maravillosa que nos trae de dirección para que podamos entrar a la recámara secreta y estar en los brazos de papá. Bueno, mis amados, nosotros como ministerio esta noche queremos darte un regalo muy especial para que aprendas a conocer a Dios aún más y te sea más fácil encontrarlo. Necesitas conocerlo. Por esa razón vamos a regalarte este libro, este manual que se llama Paternidad Divina, para que puedas conocer a papá, saber que tú eres un hijo. Para eso tienes que enviar este código 191191. Pedir este manual, este libro. Es un libro bastante completo de muchos capítulos en donde trae mucha información. Tienes que enviar, si gustas, toma la fotografía de esta imagen y envíala a ese número de WhatsApp que está abajo. Las letras verdes, esos números verdes, ese es el número de WhatsApp donde tienes que enviar esta fotografía para que recibas completamente gratis un manual digital. Pero debes enviar ahora mismo. En cuanto termine esta enseñanza, debes enviar ese código, debes enviar esa foto para que te la para que te lo podamos enviar. Si a nosotros nos llega esa foto muy tarde, ya digamos mañana o en la madrugada, ya no te lo vamos a poder enviar porque son tantas las personas que lo envían. Quiero decirles esto, por favor, y quiero que me presten mucha atención. Después que envíes tu fotografía, que envíes tu código, por favor, no sigas enviando mensajes. Te voy a explicar cómo funciona. Nosotros nos vamos al primer mensaje que envió la fotografía o un mensaje escrito. Luego empezamos a mandar los manuales, pero a veces nos mandan 800, 1000, y yo sé que solamente se miran como 300 personas en la comunidad que estamos ahorita en esta plataforma, pero en algunas casas hay parejas, en otros a veces hay 2 o 3 personas, 4 personas. Entonces, por lo general nos llegan entre 800 a 1000 mensajes. Ahora, déjame explicarte esto. Yo comienzo a mandar los libros y los manuales, pero no alcanzo a mandárselos a los 800. Normalmente en una noche puedo mandar 200 o 300. Ahora, resulta que tal vez tú estabas en el número 300, tal vez no alcancé a mandarte.
Pero si mandas un mensaje, ya no estás en el número 300, te vas al número 1000. Y luego los 200 o 300 que ya les mandé, normalmente son personas muy lindas que mandan a decir gracias, apóstol, yo te bendigo y todo eso. Entonces, los 300 que estaban primero se van atrás a los 1000 y tú te vas atrás de ellos. Ahora estás allá por el número 1200. Quiero que entiendas que esto me está sucediendo muy frecuentemente y las personas me reclaman por qué, apóstol, me estás mandando el manual hasta el día viernes, hasta el día sábado. Pero es por eso. Si usted manda el mensaje y no vuelve a mandar otro mensaje más, yo me comprometo a mandarle su manual. No voy a descansar hasta que le llegue su manual. A todos les contesto. Quiero que entienda que le voy a contestar, pero no esté enviando manual porque usted es el que retrasa el que ese manual llegue a usted. Me explico. Por favor, envíe un mensaje o dos, lo que quiera mandar, pero después no siga enviando mensajes en la mañana y luego en la tarde y luego el siguiente día, porque cada vez que me mandas un mensaje te vas a la parte de atrás de la línea. ¿Ok? Yo empiezo con los primeros que mandan mensaje y voy ahí hasta llegar al último. Tu manual te va a llegar. Es completamente gratis. Solo quiero pedirles dos cosas. Por favor, estos manuales no son para andarlos compartiendo con nadie. Son un regalo para aquellos que estuvieron presentes en la escuela el día de hoy. Los hijos de Dios caminamos en justicia. Por favor, estos manuales no son para compartir, son único y exclusivamente para usted. Por favor, no es para ponerlos públicos. Estos son manuales de la escuela, son propiedad de la escuela y queremos que por favor respeten eso. Se los pedimos y agradecemos muchísimo. Por favor, vamos a pasar a otro tiempo. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Si hay alguna duda, a alguna persona, levante su mano. Si no, pues vamos a dar por terminada la reunión. Algunas personas me pidieron ser parte de los altares de adoración. Yo les voy a estar mandando una información, ¿verdad? Unas enseñanzas y unos manuales a los que se comprometan. Por eso les pedimos su nombre completo. Ahora, una persona me dijo, ¿y para qué quiere mi nombre completo? Bueno, la razón es porque nosotros los ponemos en los grupos de intercesión que han sido seleccionados para estar orando por usted, porque es necesario un nivel de protección ministerial para usted, para su casa y para toda su familia. Nosotros nos hacemos cargo de eso. Le estamos orando, poniendo vallado de protección durante los próximos 15 días. O sea, una semana antes del altar y una semana después. Todavía seguimos orando por cada una de las personas para que tengan esa protección divina. Los estamos cubriendo con la sangre preciosa del Cordero. Esto nosotros lo hacemos para los hijos de la casa, pero en este caso especial para las personas que se comprometen a participar en los altares, también lo hacemos y estamos orando por ustedes y por sus familias, ¿verdad? Así que es por eso que les pedimos esa información. Ahora, si usted se compromete, mire, el compromiso no es conmigo, el compromiso es con el Señor, porque el altar es para el Señor. A mí no me hace ningún beneficio si usted levanta un altar. El beneficio es para su nación, el beneficio es para su ciudad, porque cuando usted levanta un altar de adoración, es al Señor a quien estás adorando y clamando, ven Señor, porque tus hijos están aquí levantando un altar de adoración. Entronízate en mi ciudad, entronízate en mi país. Que el orden divino de tu santo y bendito reino sea establecido en esta nación. Para eso levantamos los altares de adoración.
¿verdad? Solo quería aclarar eso porque algunas personas me han preguntado. Así que, bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Para eso vamos a darle la palabra a María Martínez. Por favor, puedes activar tu micrófono. Buenas noches, apóstol. Muchas gracias por la enseñanza. Fue para mí de bendición porque sí tenía muchas cosas, pero también quiero yo comentar en la iglesia donde yo me congrego, casi ya no se está hablando la palabra como debe decir, de ser, perdón, ya no se está hablando así. Ya ve que yo ya le había dicho que Dios me había puesto Éxodo 12. No sé qué Dios quiere hacer, no sé qué va a hacer, pero yo sí he estado orando para ver qué es lo que va a hacer, porque yo ya no siento la presencia en esa iglesia de Dios, ya no hay profetas que estén profetizando ahí, y pues la verdad yo ya no me siento a gusto ahí. Bueno, mi niña, ¿qué te puedo decir? La palabra de Dios dice, los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. A veces en algunas congregaciones llega esos momentos porque a veces los líderes o los pastores están en dificultades, mi niña. Pero nuestra labor es levantar las manos de ellos, porque créeme, todos los ministros, debido a que somos humanos, podemos pasar por temporadas malas. Pero usted pídale guía a Dios. Yo no le puedo aconsejar ni que se quede ni que se vaya. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decirle, mi niña, necesitas meterte en la presencia de Dios. Haz un ayuno, pregunta, deja que Él te guíe. Porque muchas veces no es que el Señor te quiera sacar porque la iglesia esté mal. A veces es porque el ministerio que traes. Por ejemplo, muchos profetas se sienten incómodos porque no son comprendidos. Cuando hay alguien que dirige una congregación y no entiende el ministerio profético, entonces puede el profeta sentirse incómodo, ¿verdad? O a veces hay pastores que tienen a una profeta y le dan preferencia y dicen, no, aquí solo hay una profeta y no hay más. Entonces, esto lo puede hacer sentir incómodo, ¿verdad? Pero la verdad, mi niña, es de que todos nosotros somos guiados por medio del Espíritu Santo. Así que yo te aconsejo, mi niña, que te metas con el Señor, busques de su respuesta y no te muevas. Este es el único consejo que te voy a dar. No te muevas hasta que el Señor te lo diga. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, amén, muchas gracias, Dios los bendiga grandemente y estuvo muy bonita la enseñanza y felicidades porque me quedo admirada de cómo predica el pastor José Luis y así quisiera yo hablar, pero todavía me falta, todavía me equivoco y pues muchas cosas. Bueno, mi Gracias. niña, te doy un consejo, pide el video, vuélvelo a estudiar, prepárate y aprende cómo hacerlo. De ahí puedes sacar una enseñanza y tú también puedes compartir con el pueblo de Dios. Es con ese propósito que existe este ministerio, mi niña, ayudar al cuerpo de Cristo a que sean edificados por medio de la palabra, pero con el propósito de que compartan con otros. Así que puedes pedir el video, mi niña, nosotros lo vamos a tener listo en un ratito más y entonces puedes de ahí tomar notas de algunas de lo que estuvimos predicando, de lo que se estuvo enseñando ahora, ¿verdad? Sí, Cuídate muchas gracias, muy mucho, amable. que el Señor le bendiga, mi niña. Bendiciones. Igualmente, Dios los bendiga grandemente. Tenemos a Carlos Gómez. Uy. Apóstol, buenas noches. Buenas Le hablo de noches. aquí, de Colombia, Gloria a de la Dios. ciudad de Ibagué. Dígame, mi niño, ¿cuál es su Apóstol, pregunta? para darle las gracias, la exposición del pastor José Luis, muy magistral y un tema muy pertinente para esta época. Que me quedaron, o sea, hay tantas preguntas sobre este tema, pastor, pero bueno, vamos a resumir entendiendo la brevedad y sabiendo que el ayuno se ha convertido como en una doctrina religiosa en estos tiempos en las congregaciones. Entonces, y no se avanza, porque a veces cuando se ayunan es por pedir cosas materiales, se ayuna por empleos,
y sabemos que así no es, porque esa es una disposición del espíritu de cada uno para poder quebrar la carne, liberar el alma y poder que el espíritu pueda ser, el alma pueda ser doblegada y el espíritu pueda ser libre para tener la comunión con el Señor. Correcto. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo es el ayuno congregacional? Ok, mira, la idea es que el alma sea cautiva, que el cuerpo obedezca a la mayordomía del espíritu. Congregacionalmente se busca entrar en una mejor intimidad para que se derrame el Espíritu Santo y a nivel congregacional se pueda llegar a un nuevo nivel. Eso es para buscar la presencia de Dios, para que el Señor hable, traiga dirección. Los ayunos, por ejemplo, que se mencionan en la Biblia, congregacionales, de allí salió el nombramiento de Pablo como apóstol y se le impuso manos, fue bendecido y fue enviado. Entonces, los ayunos congregacionales sirven para traer dirección a la congregación, ¿verdad? Para traer unidad. Para traer dirección y entendimiento. Nosotros sujetamos el alma y el cuerpo para que el espíritu pueda tener una mejor intimidad con Dios. Pero la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, Él trae dirección. Ahora, déjame decirte esto. Vamos a suponer que hay una congregación de 100 personas, ¿ok? Sí. Pero la gente cree que estar congregados en su nombre, es decir, nos congregamos en el nombre de Jesús, pero no es así. Yo te puedo decir que muchas veces hay hasta 100 personas y lo que hay son 4 o 5 en el nombre de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? A que el alma muchas veces está ocupando mucho del espacio y tiempo de la persona en ese momento y realmente esa persona no está ahí por Cristo. Algunos Amén. están ahí por compromisos, otros porque es el Costumbre. líder y por muchas cosas, ¿verdad? O por ir a ver a la novia. Pero realmente el ayuno congregacional lo que ayuda es a que nosotros estemos en un mismo espíritu. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las personas no entienden lo que es la comunión con el espíritu. O sea, lo que el espíritu me dice a mí, se lo va a decir a otro hermano, se lo va a decir a otra hermana, va a traer la misma dirección para los que estemos vamos a decir así, conectados en el espíritu. Él va a bajar las instrucciones. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7 dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el espíritu está hablando a la iglesia. El problema es que en la mayor parte de las congregaciones no estamos prestando atención a lo que el espíritu nos está dando como dirección. Se hacen eventos, se hacen cosas que el espíritu no ha mandado. O sea, hay gente que está haciendo rifas dentro de la congregación, haciendo cosas que el espíritu no ha mandado. Y esto, en vez de ayudar al crecimiento de la congregación, hace que se apague el fuego del espíritu. Así que nosotros necesitamos entender esto para que podamos avanzar como congregación. Los ayunos congregacionales son para traer dirección, que es lo que el Señor quiere, poner en dirección a lo que Él quiere a todos juntos en un mismo espíritu. No sé si eso contesta su pregunta, mi amado. Sí, pastor. Lo que pasa es que a veces se hacen los ayunos como cada 8 días y se vuelve como una costumbre y no lo que usted dice, no están en el espíritu para poder tener esa dirección del Señor de lo que quiere para la congregación y para los miembros y para que haya unidad y de nuevo en cada uno. Muy bien. Así es. Cuando Otra Jesús, pregunta, dígame, adelante.
cuando uno en el Ministerio de Liberación, uno debe ayunar, uno como servidor debe ayunar y el que va a ser liberado también tiene que ayunar, ¿verdad? Bueno, el Y pastor estaba explicando eso, que no es necesario ayunar. Si nosotros ayunamos es para poder matar el alma y el cuerpo y que el espíritu se fortalezca. Entonces, si tú vas a ayunar, vamos a decir que tienes un evento grande para el fin de semana donde va a haber liberación, tú ayunas con tiempo. Ayunas antes, una semana antes, 3, 4 días antes, y luego entregas y te fortaleces para que cuando vayas a hacer liberación no estés débil. Porque cuando tú estás en ayuno, te debilitas. Y eso no es bueno. sí, Ir a sí, liberación en ayuno no es bueno ir así. pero al que se le va el que se va a guiar en la liberación sí debe permanecer en ayuno, ¿verdad? No, mi niño, es que lo que libera no es el ayuno. Lo que libera es el poder del espíritu. Sí, obvio. Nosotros ayudamos para llenarnos con el poder del espíritu. Ahora, Sí, el señor. que va a recibir liberación, él no va a poder recibir ese poder del espíritu. El que tiene que prepararse es la persona que va a hacer la liberación. Sí, sí, sí. Listo, correcto. Bueno, para Listo, servirle, pues. mi amado, que el Señor me le Gracias. bendiga Te grandemente. bendigo. Tenemos ahora a Mariela Durán. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña, por favor? Bueno, no está. Luis Cabrera. Active su micrófono, por favor. No, no, no. Habla. Bueno, parece que Luis tampoco, no Sí, tiene. apóstol. Ok, dígame. Adelante. Muy buenas noches, apóstol. Me place saludarlo. Gracias por todo lo que hace por nosotros, por la gracia del Señor. Le iba a preguntar, bueno, acerca de el ayuno congregacional, pues que ya le hizo la pregunta la anterior el Señor. Era acerca de eso, cómo se hace el ayuno en la congregación, o sea, ustedes como ministerio, cómo lo hacen. Y también ya estaba pensando, era de que pues normalmente escogen un día, acá en Colombia por lo general son los sábados, y pues pues no sé, pero parece como si fuera algo, como un Sí, culto una más. costumbre. Sí, o sea, alabanza, prédica y no se diferencia a los demás cultos. Entonces, no, esa era la pregunta más que todo, era cómo, digamos, en el caso, pues, uno, cómo lo podría, digamos, en el caso, pues, si Dios, en el momento que me lleve a abrir la obra, si es su voluntad, cómo se podría establecer el ayuno o un fundamento, o ustedes cómo lo hacen, apóstol. Esa era la pregunta. Bueno, nosotros normalmente comenzamos con adoración. Después buscamos un tiempo donde nos ponemos a cuenta con el Señor. Tratamos de pedir perdón, limpiarnos, porque para eso es el ayuno, para poder sujetar la carne, ¿verdad? Y normalmente después de eso se lee la palabra o se da una palabra, pero el propósito fundamental del ayuno es llegar al punto donde buscamos la guía del Espíritu Santo. O sea, Mm, buscamos que haya una manifestación del poder sobrenatural del Espíritu Santo y que traiga palabra. Entonces, después de que hemos estado buscando de la presencia de Dios, preguntamos si hay alguien que tenga alguna palabra, o muchas veces cuando se está haciendo esa búsqueda del Espíritu, hablamos en lenguas. Hay personas que a veces están hablando un mensaje a través de las lenguas y hay alguien que lo interprete para buscar la guía divina. O sea, como en el caso de cuando estaba el apóstol Pablo, vino con Bernabé a buscar de los apóstoles. Ellos tuvieron una reunión congregacional y ahí estaban en un ayuno para poder buscar respuesta de lo que ellos estaban hablando. Ellos estaban hablando de que sí se debía de llevar a todos los gentiles
a la circuncisión. Si todos los que iban a ser cristianos iban a ser circuncidados. Entonces se levanta uno de los apóstoles y dice, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien, y comienza a hablar. Entonces, quiere decir que ese ayuno trajo revelación divina. Este apóstol se levanta y establece. Él no era el que presidía esa congregación. Él no tenía una congregación. Él era una persona que participaba, pero era parte de los 12. Entonces, en ese lugar, él se levanta, el Espíritu le da revelación y da la palabra al pueblo. Y está escrito en el libro de Hechos y queda como parte de la escritura divina. Esto es muy importante porque eso es lo que se busca en los ayunos congregacionales. Dirección divina para un caso específico. En ese caso era para ver si se iba a circuncidar a los que no eran del pueblo de Israel. ¿Me explico? Sí, sí, apóstol, ajá, sí. Y eso es lo que buscamos, mi niño. Dirección divina. Eso es lo que todos deberíamos de buscar dentro de lo que es el ayuno. ¿Ok? Sí, apóstol. Entonces, lo que entendí es que el ayuno debe ser con el propósito, lo más importante es pedir la dirección, o sea, qué es lo que Dios, qué el Espíritu Santo, qué es lo que quiere llevar a la iglesia, ¿cierto? Hacia dónde, qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? Correcto, Entonces, correcto. O sea, sí, corregir el alma, matar el cuerpo, porque te voy a decir una cosa, eso no es que vas a hacer un acto, bueno, ya lo maté y ya estuvo, no, hay que seguirlo matando porque la iniquidad quiere seguir saliendo. Entonces, ese es un trabajo constante que nosotros nos mantenemos haciendo. Entonces, es matar el alma, matar el cuerpo, que quede bajo la mayordomía del espíritu, y cuando el espíritu sale, se pone en contacto con el Espíritu Santo y trae revelación divina, tanto en lo personal como congregacional. Hablamos ahora, esa deuda se cancela. Romina, se cancela esa. ¿Ok? Sí, apóstol, entonces podemos decir que uno es bueno hacer el ayuno personal, uno pues en su, digamos, a puerta cerrada, en su intimidad, y también congregacional, ¿cierto? Correcto. Ya. Y en la congregación sería así un culto establecido en la semana, ¿cierto? Cuando es el Espíritu Santo lo Yo guíe para creo eso. que eso debe de ir por dirección divina. También, ¿cierto? Sí, debe, o sea, no debería de ser como, bueno, lo vamos a hacer todos los sábados. No debería ser así, porque entonces estamos cayendo en lo mismo que hicieron los fariseos. Estamos cayendo ¿cómo te podría decir? En doctrina basada en costumbres, no en dirección divina. Recuerda lo que dice la Biblia. Los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Sí, sí, así porque a veces he visto que un pastor dice, bueno, vamos a hacer 21 días de ayuno, de pronto 3 días o así en la congregación. Entonces, me imagino que ese debe ser el sentido, ser guiado del Espíritu Santo y él Sí, establezca la o sea que fecha. el Espíritu Santo tiene que decirte cuándo El vas a propósito, ayunar, cuánto tiempo vas a ayunar y cómo lo vas a hacer. y ¿Y los para qué lo vas a propósitos. hacer? ¿Ok? Muy bien, apóstol. Sí, me Bueno, quedó muy claro. Muchas gracias, mi amado. para servirle, mi niño, que el Señor te bendiga. Ahora Amén. tenemos a Marta. Buenas noches, apóstol. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, escuchando todo lo que están diciendo del ayuno congregacional, yo la verdad estoy preocupada pues, por la iglesia donde yo me asisto, apóstol, porque pues se ha estado yendo la gente y bueno, y también a esa gente que se ha ido, pues la verdad ha tenido muchas circunstancias de salud y personales. Y pues el pastor nos decía que teníamos que hacer oración, porque pues decía que el enemigo quería destruir la congregación. Yo sí he visto mucho desánimo en todos los que son líderes de tanto alabanza Mi como niña, de... te puedo hacer una Ajá. pregunta. Sí, sí, apóstol. Ok. Primero, ¿cuántas personas, más o menos, no tienes que darme el número exacto, pero cuántas Ujú. personas más o menos componen la congregación? Ahorita ya son como unas
30, creo. Ok, por lo menos. ahora te pregunto, ¿cuántas de esas 30 personas hablan en lenguas? Como unas 5. Ese es el problema, mi niña. La gente se está yendo porque no ha recibido un encuentro sobrenatural. El problema de la iglesia es que no han recibido ese encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo. Mira, no importa cuánto tú ores, no vas a poder cambiar a nadie. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiarlo es el Espíritu Santo. Lo que ustedes necesitan es asegurarse que todo el que llegue reciba el bautismo del Espíritu Santo. Que todas esas personas hablen en lengua, porque es el Espíritu Santo el que nos transforma. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos da convencimiento de pecado. O sea, Él te dice, mira, esto está mal, tienes que dejar eso, tienes que dejar esto, tienes que dejar la fiesta, tienes que dejar el licor, tienes que dejar el tabaco. Nosotros no lo podemos hacer, el Espíritu Santo sí. Entonces, el problema es que tú puedes traer a 100 personas, pero te voy a enseñar esto, mi niña. Repite conmigo. Todas las personas Todas las personas tienen fecha de caducidad. tienen fecha de caducidad. ¿Qué significa eso? Tienes entre 2 a 3 meses para que la persona conozca de manera sobrenatural a nuestro Señor Jesús. O sea, el primer amor dura bien poco tiempo hasta que recibe el poder del Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo te habla, te dice, y tú eres guiada por el Espíritu Santo. Mientras no hayan nacido de nuevo, son inconversos, mi niña. Muchos creemos que son hermanos, pero no son hermanos. Ellos llegan a ser cristianos hasta que nacen de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice que necesitan nacer de nuevo. El versículo 5 dice, nacer del agua y del espíritu. Eso es lo que no están haciendo. Muchos están solamente siendo bautizados en agua, pero no en el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas hacer, mi niña. Gracias, apóstol. Sí, Siempre. y bueno, las personas que se fueron, algunas de ellas sí ya eran, bueno, tenían el don de profecía, el don de lenguas y así, pero pues no sé también qué está pasando, pero sí. Es que mira, el Espíritu Santo les va a revelar si hay puede ser que haya un espíritu de Jezabel que haya creado división, todo eso. Pero el problema, mi niña, es de que si no saben es porque no se están metiendo con el Espíritu Santo, no están buscando de su dirección, no están escuchando. ¿Me explico? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos, que el liderazgo esté lleno. Ahora, hay gente que puede haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo han contristado. O sea, el propósito de lo que te estoy diciendo es que haya una iglesia empoderada. Cuando la iglesia está empoderada, llena del Espíritu Santo, esas cosas no suceden. Sí. ¿Okay? Sí. Bueno. Sí. Gracias. Para servirle, mi niña, que el Señor me bendiga grandemente. Igualmente. Olga Membreño. Bendiciones, apóstol. Bendiciones. Mi pregunta sería, ¿cómo se entrega un ayuno personal cuando uno está en casa? Bueno, tú se lo presentas al Señor, pero normalmente, mi niña, ahí es donde entra la parte de que la gente tiene la idea del sacrificio, pero cuando me dices, lo voy a entregar porque te estás entregando como que si fuera una ofrenda para Jehová, no has entendido que tienes que ver tú, quien te tiene que entregar eres tú. Sí, es que he escuchado bastante la terminología cuando la gente dice, hoy lo voy a entregar. Sí, pero eso tiene que ver porque creen que es un sacrificio para Jehová. O sea, le vas a entregar a Jehová un sacrificio, pero no es así. Lo que debes entregarte es a ti. Decir, Señor, yo este día estuve aquí quebrantando mi alma, mi espíritu, porque yo te pertenezco, porque tú eres mi rey. Yo me pongo en tus manos como que si fuera el barro en manos del alfarero. Quebranta todo lo que está malo en mí y hazme un vaso de honra como tú quieres. ¿Me explico, mi niña? Es solo un ejemplo. Sí, lo entendí. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias.
Bueno, para servirle, que el Señor me le bendiga grandemente. Amén. Hollis. Buenas noches, apóstol. Dios le bendiga y Dios bendiga a cada hermano que está ahora aquí. Apóstol, mi pregunta es, para uno mantenerse en santidad y purificación, ¿es por medio de los ayunos, pero que uno los tome por iniciativa o el Espíritu Santo, en dirección del Espíritu Santo? Bueno, mira, para que te mantengas en santidad, lo que yo te recomiendo es que te mantengas en la presencia del Señor. Te voy a explicar, mira. Mucha gente tiene la costumbre de decir, me voy a meter con el Señor, voy a ir a buscar del Señor. Mi amada, usted nunca debería salir de la presencia del Señor. La Biblia dice que nosotros deberíamos de estar en una oración constante. ¿Cómo funciona eso? Es que yo estoy constantemente preguntándole al Espíritu Santo cada cosa que voy a hacer. Espíritu Santo, acompáñame, voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer esto. Y entonces yo estoy en una constante delante del Señor. El Espíritu Santo, cuando está en ese contacto directo, Él te ayudará para que no peques. O sea, nosotros cuando nos alejamos de Dios es cuando pecamos. Pero cuando tú te sientes que estás en la presencia de Dios y vas a pecar, te da vergüenza. Y eso no te deja caer en pecado. Entonces, el asunto no es cómo te estás purificando. El asunto es cómo te mantienes en santidad. Y la manera en que nosotros nos mantenemos en santidad es que cuando pecas inmediatamente, ve y pídele perdón y ponte a cuenta y te vas a mantener en santidad. Algunos esperan hasta la noche. Yo antes lo hacía así, pero después me di cuenta que algunas cosas se me olvidaban. Entonces empecé a ponerme a cuenta en cuanto peca. Ay, Señor, perdóname, ya pequé. Ya cometí este error. Por favor, perdóname. Yo me rindo delante de ti por la sangre preciosa del Cordero, y ahí mismo te pones a cuenta. No dejas pasar nada. Ok, apóstol. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Siempre a la orden, que el Señor me le bendiga grande y abundantemente. Mari Barriga. Aló, aló. Apóstol, bueno, me ha placido mucho escuchar Adelante. la forma como enseñaron y explicaron, el pastor explicó todo. Muy bueno, espectacular. Tengo una pregunta. No te escucho. Lo mismo hacer el ayuno. Perdón, no te escucho, mi niña. Aló, aló. Hola, hola. Aló. Hola, sí, adelante. Sí, dígame. Sí, dígame. Lo que pasa es que no escuché tu pregunta, mi niña, se te fue la voz. Bueno, parece que María tiene problemas técnicos, ¿verdad? Ajá, mire, yo quiero preguntar. Ok, dígame. Pero es que no se te escucha nada, mi niña. Solo ¿Es congregacional? Ajá. ¿Aló? Sí, mire, que si el ayuno congregacional. ¿Aló? Sí. Aló. Adelante. Apóstol, quería preguntar era que si el ayuno congregacional es igual al ayuno personal. O sea, cuando una persona entra en su casa y hace ayuno sola, digamos. Y no, mi niña, hay no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando tú estás haciendo un ayuno personal, estás tratando con tu alma, estás poniendo la mayordomía del espíritu personal tuyo sobre tu alma, sobre tu carne, y para que puedas limpiarte de muchas cosas. Pero congregacionalmente es más un ayuno para buscar dirección, escuchar la voz de Dios. Aunque el ayuno personal también trata de buscar la guía divina, congregacionalmente la idea es que puedan buscar la palabra de dirección que Dios tiene. Por ejemplo, a veces hay personas que están trabajando en los diferentes áreas de la congregación. Cuando buscas un ayuno congregacional, quieres preguntar al Señor cómo debe seguir operando la iglesia, cuáles son las tareas que deben hacer, cómo deben hacer los siguientes eventos o cuáles son los eventos que van a hacer.
hay muchas cosas que buscar de dirección, cómo van a predicar, cómo van a levantar los altares de adoración, cosas que tienen que ver congregacionalmente. Lo que es personal es para ti, para tu vida, para tu familia. Debes de buscar la presencia de Dios para dirigir tu llamado, tu ministerio y tu crecimiento personal. Pero a nivel de congregación se busca la dirección de hacia dónde va la iglesia, dónde va la congregación, qué es lo que Dios quiere para ustedes. ¿Me explico? Sí. Otra Gloria, pregunta, apóstol. dígame. ¿El ayuno personal se puede hacer estando trabajando? No, mi niña, ahí estás aguantando hambre. Porque he visto personas que dicen, no, yo hoy voy a hacer ayuno, voy al trabajo, pero lo propongo, por Ajá. ejemplo, hasta mediodía, hasta las 12 del día. Sí, pero Entonces, esa es aguantadera de hambre, mi niña, porque ni estás quebrantando tu alma, ni estás buscando la presencia del Señor, porque tu mente está ocupada en otra cosa. Es una buena dieta nada más. ajá, muy bien. ¿Ok? Le Bueno, agradezco que me haya respondido. Me quedo gracias, con mi niña. Bendito sea el Señor. Bueno, mis que Dios amados, le nos bendiga. despedimos. Que el Señor me los bendiga grande y abundantemente. Espero que podamos estar nuevamente la próxima semana. Yo les mando su conexión, su link para que podamos estar juntos. Y por supuesto, mándenos su mensaje con el código para que le podamos mandar este manual que vamos a regalar el día de hoy y esperamos que los que se hayan comprometido para hacer los altares de adoración puedan comunicarse con nosotros y de esa manera podamos hacer esta obra para el Señor. Que el Señor me los bendiga grande y abundantemente. Nos vemos, que pasen muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Los cubro con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor continúe derramando esas bendiciones en sus vidas. Muy, pero muy buenas noches. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias. Amén, amén. Ah.